Buenas, es un gusto saludarlos de nuevo para ofrecerles la cuarta tutoría asincrónica de este cuatrimestre. Es un gusto para darles algunas indicaciones. Recuerden que esta tutoría es una especie de introducción a la tutoría que van a recibir sobre este capítulo 4. Es importante, son como etapas, como fases. Entonces tienen una presentación del capítulo, viene ya más especificado y así les ayuda porque tienen varias versiones sobre la presentación de este capítulo. Cada uno de los tutores tenemos una forma de hacer la presentación. Eso les ayuda también porque tenemos diferentes estilos de aprendizaje, claro. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy. Voy a iniciar el capítulo primero, antes que todo, hacer algunas pequeñas observaciones generales. Eh, por lo menos con los grupos que me corresponden a mí, he visto que sí ha habido mejoras en cuanto a los trabajos, pero sí quiero hacer hincapié siempre, a pesar de todo, que es importante que pongan atención a la redacción y a la ortografía de los trabajos. Sin embargo, sí veo mejoras, sí he visto mejoras en la tarea. Y me alegra mucho porque significa que leyeron las indicaciones, no digo que en todos los casos, y que han tratado de mejorar, porque esa es la idea de las observaciones, que ustedes sepan dónde pueden o dónde deben mejorar, tanto en preguntas específicas como en la totalidad de la presentación. Entonces, solamente quiero recordarles que es importante que la redacción tienen que tomarla en cuenta, la ortografía, deben ponerle atención. Recuerden que errores de usar mayúsculas cuando se escribe la palabra en minúscula o la palabra la escriben en minúscula cuando se escribe en mayúscula. Es importante que tomen en cuenta esos aspectos. La concordancia es importante. Ponen una palabra en plural y el verbo lo ponen en singular o lo contrario. O no concuerda, están hablando de una situación y escriben lo correspondiente en género masculino y situación es femenino, o está en singular, lo escriben en plural. Ese tipo de elementos de concordancia es importante que lo tomen en cuenta. También que no dejen oraciones sueltas. La oración tiene que estar completa de forma que al ser leída se comprenda con facilidad lo que ustedes querían expresar, porque ningún tutor se va a convertir en adivinador de significados o en adivinador de las posibles respuestas que ustedes quisieron dar. Entonces uno tiene que calificar lo que está ahí. Nada más les recuerdo, no estoy regañando a nadie, solamente les recuerdo elementos que son importantes que tomen en cuenta. De formato también, por ejemplo, es importante el tipo de letra, porque ahí está en las indicaciones, en las instrucciones, está el tamaño de la letra, el tipo de letra, márgenes justificados. Eso significa que los márgenes deben ser iguales a cada lado del texto. Eso no es solamente para este curso, en realidad en español es muy importante que las líneas sean iguales. Entonces, es para recordarles aspectos pequeños que también son tomados en cuenta en la calificación. Otros aspectos, a ver, a veces ustedes hacen uso de palabras
con un significado que en realidad la palabra no tiene ese significado. Eso es un mal empleo o empleo erróneo de una palabra. Cuando se le señala esa palabra, al menos con algunos grupos que están señaladas estas palabras, deben poner atención porque si hay una palabra señalada es porque hay un error en esa palabra. Deben poner atención, reitero, a las indicaciones que se les dan. En cuanto a la respuesta, les hago hincapié, es una recomendación, no es que tienen que hacerlo así, pero he visto muy buenos resultados en esta práctica. Es que tomen toda bueno, lo que falta es un segundo proyecto. Entonces, que el segundo proyecto lo lean todo junto con todas las instrucciones. Primero leen las instrucciones, subrayan los aspectos que ven que están llamando la atención, que son importantes. Siguen, llegan a lo que se les pide en cada pregunta. Yo les sugiero que respondan todo el proyecto completo. Una vez que lo terminan, van a la rúbrica que está al final del proyecto, revisan si cumplieron con todos los elementos que van a ser evaluados, porque en la rúbrica dice exactamente cuál aspecto va a ser evaluado y cómo. Entonces revisan y ustedes pueden, pero yo no escribí esto no lo estoy tomando en cuenta. Entonces van a la tarea, al proyecto que escribieron y hacen la corrección. Y si ustedes dudan de si una pregunta no la respondieron correctamente o dudan de si escribieron lo que se les pedía, entonces, una vez que tienen eso, en el chat, en el foro de dudas o en el correo dentro de la plataforma, hacen las consultas correspondientes. Les digo que esto es recomendable porque a veces, esta vez, al menos a mí me ha ocurrido menos, que no he recibido consultas como es que no entiendo la tarea. No, ustedes deben hacer consultas específicas, concretas. No comprendo la pregunta 1 o no comprendo si necesito hacer tal y tal cosa. Pero no es no comprendo la tarea. Si no comprenden toda la tarea es que no la han leído siquiera. O bueno, el proyecto, el segundo proyecto en este caso. Entonces es solamente una sugerencia sobre cómo ordenarse. Y estas recomendaciones son válidas para este curso y para los demás cursos que ustedes van a tomar. Bien, observaciones generales. Esas son muy generales, pero es importante. Lean las instrucciones. Uno fácilmente se da cuenta que no han leído las instrucciones porque no dice, pero no leyeron que decía que era una cita textual corta. Una cita de media página, obviamente no leyeron las instrucciones. No necesito tener una bolita mágica para decir que no leyó las instrucciones. No las leyó porque ahí dice claramente es una cita corta. Y tampoco revisó el documento de APA de lo que significa una cita corta, que necesita comillas, que hay que poner entre paréntesis el apellido del autor, hay que escribir el año del texto. Esta pregunta fue muy repetitiva para la tarea, que cuál año escribían en, en la cita textual. El año tiene relación con el texto que ustedes tienen en mano, no con el que yo tengo, es con el que ustedes utilicen, del cual hayan tomado la cita textual. Es obviamente de los libros de texto porque eso es lo que pedimos, que ustedes lean, estudien y den las respuestas basados en esos textos, tanto en el texto como en la antología. Entonces, ustedes, esa versión que tengan, el año que diga ese texto, es el año que van a colocar y el número de página de donde tomaron la cita.
toda cita textual, como va entre comillas, es muy importante escribir el número de página. Y cierran el paréntesis. Al final deben escribir la ficha bibliográfica. ¿Por qué ficha bibliográfica, referencia bibliográfica? Porque debe hacérseles un hábito siempre contemplar la referencia bibliográfica, aunque no hayan tomado citas textuales. La referencia bibliográfica significa que ustedes están diciendo cuál libro estudiaron, de cuál libro se nutrieron para tener conocimiento y responder, en este caso, al proyecto. Eso es muy importante y es una práctica que deberán acostumbrarse para todos los trabajos de la universidad y deben familiarizarse con APA porque APA son las referencias que la universidad, la UNED, ha definido como la referencia que se va a utilizar. Hay otras referencias bibliográficas, pero para la UNED no son válidas. No porque no sean válidas en sí, sino porque nosotros estamos solicitando que las referencias se escriban bajo el formato de APA. Las universidades públicas en este país tomaron el acuerdo de utilizar el formato APA para las referencias, excepto en algunas especialidades, pero ya eso será específico que se les pida que sean otras referencias porque los textos necesitan dar algún tipo de información y es mejor usar otra referencialidad. Pero en general las universidades públicas, todas, incluida la UNED, están basadas en las referencias APA. Entonces ese es esencial. Bien, vamos a la temática de hoy. Creo que ya les hice las observaciones que quería hacerles. Vamos a ver. Sí, las observaciones generales. Vamos con el capítulo 4. El capítulo 4 es sobre el ensayo. El ensayo no lo hemos estudiado en ningún capítulo. Entonces, el capítulo 4 es únicamente sobre el ensayo. Por lo tanto, en este capítulo van a encontrar de nuevo que hace referencia a autores del repertorio americano, de la generación 40-50, de la generación de la segunda mitad del siglo XX y de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque no hemos estudiado el ensayo hasta ahora. Entonces el capítulo 4 es únicamente para el ensayo. En identidad literaria, la parte teórica, se les enfatiza en recordar en qué consiste el ensayo. Y yo les voy a hacer ahí un pequeño paréntesis. Es una observación general que siempre me gusta hacerles. Pero entonces en identidades literarias ustedes encuentran lo referente a la definición de lo que es un ensayo y también las características propias del ensayo, las temáticas generales del ensayo costarricense, los autores más reconocidos, algunos de los autores más reconocidos de la ensayística costarricense. Y luego la antología que les presenta dos ensayos. Entonces, quiero recordarles o hacerles énfasis sobre el carácter expositivo y didáctico del ensayo. Es decir, el ensayo expone las ideas, la conceptualización del autor y de alguna forma es didáctico porque al presentar esa opinión, esa otra perspectiva del autor del ensayo, le da una visión más amplia al lector. Entonces,
es didáctico. El ensayo en general es didáctico. ¿Por qué? Porque enseña algo más. Pretende presentarle al lector otra visión sobre una temática. Entonces, un autor X decide escribir su opinión, sus puntos de vista acerca de un tema y así construye un ensayo. Entonces es expositivo, es analítico, porque el ensayo es muy ordenado o debe ser muy ordenado. Va presentando punto por punto cada uno de los aspectos que el autor quiere presentar a favor o en contra de la temática. Y pretende persuadir al lector de esta perspectiva que le está presentando. El, el ensayo es persuasivo. Esa es su función más importante. Y establece una relación entre el escritor, el autor y el lector, porque lo que hace es despertar la conciencia del lector. Se desarrolla una relación entre ambos a través de ese texto, porque al presentar el autor un punto de vista diferente, un punto de vista nuevo, una opinión acerca de un tema, también le está pidiendo al lector que piense, que analice si esos puntos de vista que está recibiendo los va a aceptar o no los va a aceptar y le cuestiona. El lector decide, yo estoy de acuerdo con lo que está exponiendo ese autor. Y también comienza a preguntarse por qué razón piensa como ese autor. Si está de acuerdo con la temática, hasta qué punto está de acuerdo con la temática o no está de acuerdo con la temática. Esta relación que se establece entre el autor del ensayo y el lector es muy importante. Es uno de los aspectos más importantes del ensayo. Ahora, el ensayo es argumentativo, es decir, presenta argumentos para persuadir, para convencer al lector. Pero el lector en realidad es quien va a tomar la decisión de si acepta lo que se le presenta o si acepta una parte y otra parte no lo acepta. Esta relación es muy importante. Entonces, aquí yo les dije que les iba a hacer una pequeña observación. Sí me interesa que recuerden que el ensayo literario es un poquito diferente al ensayo académico. Nada más les hago esa observación puramente por didáctica, porque ustedes tienen que escribir y van a tener que escribir muchos ensayos durante la carrera. Entonces, es importante que hagan la diferencia. A ustedes se les van a solicitar ensayos académicos. El ensayo académico, necesariamente va a tener que presentar las fuentes de donde se tomaron las ideas. Deben aparecer ahí. Es decir, es un texto académico, científico, y debe ser comprobable. El ensayo literario no tiene que tener esa rigidez. Se escribe acerca de un tema, se presenta una opinión bien fundamentada, pero no necesariamente se presentan las fuentes de donde se tomaron esas ideas. Puede ser que sí haya una bibliografía al final que sugiera que se leyeron una serie de textos y que esos textos que están en la bibliografía formaron esa opinión que se está presentando. Eso sí puede ser muy normal.
muy natural, incluso en un ensayo literario. En el ensayo académico, repito, tiene que darse definitivamente. Entonces se van a dar referencias tanto dentro del texto como deberá haber referencias bibliográficas para confirmar de dónde se adquirió el conocimiento, de dónde se presentan esas ideas que se han querido desarrollar y la forma en que se han querido presentar. Bueno, tenemos varios aspectos, repito, el ensayo es de carácter expositivo, didáctico, explica la opinión del autor, algunas veces utiliza ejemplos y anécdotas, eh, puede ser que utilice un vocabulario más coloquial, no en el ensayo académico, en el ensayo literario sí es probable un lenguaje más coloquial, en el ensayo académico no. A ver, vamos a bueno, la persuasión que ya les hice hincapié. El ensayo es como una conversación entre el autor y el lector para despertar la conciencia del lector. Este elemento es sumamente importante. En ese proceso de persuasión, la conciencia también se despierta, porque se obliga a preguntarse a sí misma, ¿estoy de acuerdo o no con esta opinión que se me presenta, con estos argumentos que se me presentan? Y debe tomar una decisión. Esos aspectos son muy importantes. Dentro de las temáticas, dentro de los diferentes grupos que el texto hace énfasis, yo voy a mencionar algunos en la tutoría. Les recuerdo que esta es una tutoría más bien como de apertura al capítulo 4. Entonces, tenemos la generación de 1920 a 1930, que también es parte de la generación del repertorio americano, que cuestiona el imaginario que se presentaba en la época sobre la identidad costarricense. En realidad, en la ensayística costarricense, la temática acerca de la identidad es muy importante. En realidad es una temática común del ensayo en todo el mundo. La temática sobre crítica literaria, sobre la identidad de, en este caso el costarricense, pero la identidad de el autor de un ensayo literario son temas muy comunes. Sobre política también, posiciones culturales, posiciones políticas, son también comunes dentro de las temáticas de los ensayos. Esta generación de 1920-1930 también utilizó el ensayo para mostrar el malestar sobre eh, los cambios sociales y culturales que comenzaban a aparecer en la época. Recuerden que es una época convulsa, no tanto en Costa Rica, sino en el mundo, porque se dieron cambios a nivel político muy grandes. Y obviamente siempre hubo una influencia, sobre todo, recordemos, que los intelectuales, los políticos costarricenses o los que iban a ser los más influyentes en la parte cultural, en la parte política, en la parte científica, también médicos, sobre todo farmacéutica, estudiaron en Europa. Por lo tanto, esta gente ya venía con esa efervescencia que había en Europa en ese momento. Entonces, es importante reconocer esa parte mundial que obviamente afectaba también al pensamiento
de los autores ensayísticos. Entonces, tenemos a esta generación con, eh, con la presentación de este malestar, porque una generación que comienza a tomar conciencia de que el Estado tiene interés en mostrar una perspectiva sobre el costarricense, porque es su manera también de mantener asegurada su situación política, cultural, económica. Pero las nuevas generaciones comienzan a cuestionarse que tal vez el estado social no es el más adecuado para la generalidad de la sociedad. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. También tenemos, vamos a ver, dentro de los grandes representantes tenemos a Roberto Brenes Mesén, tenemos a Omar Dengo, que tenemos uno de sus ensayos que ejemplifican esta producción. Tenemos a Mario Sancho, a Joaquín García Monge, a Carmen Lira también. Ellos reconocieron a los sujetos marginados de la sociedad de la época. Recordemos que ellos siguen escribiendo sobre esta temática. Algunos autores también escribieron las otras narraciones de las que ya habíamos hablado, pero también escribieron ensayos. Tenemos a la generación 1930-1950, que se describe también que dentro de este grupo la temática más importante fue la crítica literaria. Y tenemos representantes como Abelardo Bonilla, a Moisés Vincencia, Isaac Felipe Azofeifa, grandes representantes de este periodo. También podemos mencionar a Yolanda Oreamuno, que escribió sobre mitos y estereotipos culturales de la época. Vean que estamos mencionando que hay temáticas que son muy importantes en el ensayo, tanto los de una generación como los de otra, obviamente con la perspectiva que va cambiando según la época. Eso se suma a esa opinión que muestran dentro del ensayo. Vamos a ver, también tenemos en la segunda parte del siglo XX, tenemos autores como a Carmen Naranjo, de la cual tenemos un ensayo, a Luis Ferrero, a Constantino Láscaris, que escribieron más que todo sobre la identidad costarricense, sobre la visión sobre el ser costarricense, cómo visualizaban ellos la personalidad del costarricense. Usualmente el ensayo se ve como muy crítico, porque está presentando una visión que a veces se escapa para algunos o algunos desean invisibilizar, y estos ensayistas más bien quieren mostrar esa otra perspectiva de la sociedad. Tenemos a otro grupo que es de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Tenemos como representantes a Carlos Sandoval, a Carlos Cortés, a Iván Molina, del cual ya hablamos un poquito en la primera tutoría. De Iván Molina, él no corresponde a esa época, ¿verdad? Que vimos ya en el primer capítulo. Pero Iván Molina, como ensayista, escribió precisamente acerca de la invención de la nación. Fue parte de su temática, o es parte de su temática. Iván Molina ha escrito, tiene mucho texto. Alexander Jiménez también es parte de los representantes de esta generación de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y también hablan acerca de aspectos culturales y aspectos relacionados con la visión que tiene el costarricense acerca del extranjero,
acerca de sí mismos, cómo se visualizan, cuáles son a qué le dan mayor importancia. Son temáticas importantes que ellos toman en cuenta. Y también eh, hay crítica literaria también que ellos presentan. Bien, tenemos dos ensayos como ejemplos de la ensayística costarricense. Tenemos de principios del siglo XX, tenemos el texto de Omar Dengo, Los Patillos, y tenemos el texto ¿Qué le vamos a hacer? De Carmen Naranjo. En el caso de los patillos es un término peyorativo, es decir, no era un término positivo, para describir a los campesinos costarricenses que emigraron a la ciudad. Entonces, como en la ciudad los que vivían eran los intelectuales, los eh, profesionales, médicos, farmacéuticos, eran personas con eh, más desarrollo cultural, que también escribían textos, que tenían, si tenían profesiones como tal, estas profesiones como tales, pues también tenían acceso, sabían leer bien y además de eso, sabían escribir bien y tenían acceso a los textos que fueron creados en esas épocas, no solo costarricenses, sino al exterior. Entonces, ellos tenían mucho bagaje cultural, obviamente en sus profesiones también, que les permitía dar opiniones acerca de la situación que ellos observaban. Omar Dengo nos presenta una perspectiva del costarricense sobre el campesino costarricense, que no es lo que vimos en los textos de literatura. Vemos a un campesino, se nos describe a un campesino que parece incomodar a los grupos que viven en la ciudad, porque ellos son diferentes, visten diferentes, hay un hombre con un sombrero y una pluma, es decir, llaman la atención sobre su forma de vestir, sobre su forma de comportarse. Sin embargo, Omar Dengo también es muy interesante que en el texto, y esto me encanta, es una parte sobre la que siempre hago énfasis porque me encanta. En este texto de los patillos se nos muestra que Omar Dengo hace hincapié en que esos campesinos que han venido a vivir a la ciudad, pero no tienen tanto dinero como para poder pagar una casa en la ciudad, entonces ellos comienzan a habitar los alrededores de San José. Es decir, ahí la vivienda, ya sea propia o alquilada, es más barata o era más barata en aquella época. Por lo tanto, era más accesible a estos migrantes costarricenses dentro de la misma Costa Rica. Es decir, venían del campo hacia la ciudad con sus costumbres de tener gallinas en el jardín, en el patio, eh, de hablar mucho más con la gente, de saber quiénes son sus vecinos, de interactuar más. Entonces, estas personas llegan a la ciudad y llaman la atención de los habitantes de la ciudad por su comportamiento que resulta un poco extraño, distinto, pero también Omar Dengo hace énfasis, y es lo que me gusta siempre llamar la atención, es sobre un pequeño párrafo que dice, voy a leerlo porque me encanta esta parte, dice, he visto a señor Juan Portugués octogenario, jugador de gallos,
es decir, vino con gallos a la ciudad, gran conversador y a quien agradezco el encargo de llevarle su correspondencia y contabilidad. Bueno, imagínense que él es una persona que viene del campo, viene con sus gallitos, los gallos de pelea. Pero vean que es interesante, porque este hombre algo tiene que tener de dinero. Obviamente en la ciudad se gasta más dinero, pero tiene que tener algo de dinero porque si él le lleva la correspondencia y la contabilidad, pues nadie tiene un contador si no tiene plata, ¿verdad? Por lo menos si no tiene un poquito. Entonces, es interesante cómo él nos hace notar, sí, claro, era un campesino y es incómodo para los habitantes de la ciudad. Y esos son los patillos, esos nuevos habitantes de la ciudad. Pero él mismo hace hincapié en que esos son los nuevos habitantes y que los encargados de la política también deben tomar en cuenta a esos patillos, porque ellos son costarricenses y hace hincapié en un párrafo anterior, no voy a leerlo, pero él hace hincapié precisamente en que esos son los patillos, esos migrantes, no son extranjeros, son migrantes del campo hacia la ciudad con otro tipo de comportamiento que hace que cuestione, bueno, ¿quiénes son los ticos realmente? Bueno, es que ellos, esos campesinos, de los cuales también los intelectuales son los que han descrito cómo son, primero escribieron cuentos sobre la idealización del campesino, pero ahora viene en el ensayo Yomar Dengo, nos presenta una perspectiva para decidir, sobre todo para la gente del momento, de la época, contemporánea al momento de la escritura del texto, si estaban de acuerdo o no con lo que se les presentaba en el texto. Es decir, Omar Dengo intentó persuadir con sus ensayos de que ellos también eran ticos y merecían que se les tomara en cuenta para las decisiones acerca de la política del país. Vean que también se nos describe, vamos a ver, bueno, algo como a Ramón Rojas, petimetre del caserío que adorna el sombrero con una pluma de pavo real. Claro que eso es muy folclórico, pero bueno, ese es un costarricense también que quería verse diferente de otra manera, con ese estilo de vestimenta. Bueno, él dice más sobre don Raimundo de cepa de patriarcas, padre de una buena chiquilla que me obsequia margaritas. Es decir, una niña bien educada que le lleva flores al maestro. A Florinda, Débora y demás muchachas del barrio, a los mozos afamados, a la comadre que heredó los menesteres y secretos de la Celestina, es decir, la mujer que organiza encuentros entre posibles parejas, a Pancha el vagabundo, a ñor Nicolás el avaro, en suma, toda una población tica de peones que vive a la sombra del cafeto, como este, bajo los guamos, y he escudriñado con cierta devota curiosidad los repliegues de su alma en busca de mi país. Es decir, él busca su país, Costa Rica, en esos individuos. Y él reconoce que esos campesinos que emigraron a la ciudad son llamados patillos. Y él lo que quiere es que sean reconocidos porque son costarricenses, con otra cultura, con otras oportunidades,
pero costarricenses al fin. Entonces, esto es lo que nos presenta Omar Dengo. Es una perspectiva diferente acerca de lo que es un campesino que emigró a la ciudad. La otra autora que se nos presenta como ejemplo de ensayo es Carmen Naranjo. Carmen Naranjo se nos muestra el texto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hace hincapié en muchos de los comportamientos del costarricense, pero les recuerdo, no es que tenemos que aceptar que tiene razón Carmen Naranjo con el ensayo que le vamos a hacer, porque esa no es la idea de ninguna lectura, menos de un ensayo. Se nos presenta la visión de Carmen Naranjo y ella, tan académica como fue, tan intelectual, nos presenta exactamente el ensayo en una estructura perfecta. Va punto por punto y nos explica por qué ella y cómo ella describe al costarricense. Entonces, muchas veces caemos en la tentación, bueno, da resultado, es decir, nos convence de que tiene razón, logra el objetivo y nos convence de sí, así es el costarricense. Es resignado, a veces un poquito perezoso, es una persona que no lucha, que acepta las cosas como, bueno, ese es mi destino. Pero la idea no es que tengamos que aceptar y decir, sí, así somos los ticos. Así somos en general los ticos. Somos personas que nos resignamos, que somos conformistas, resignados, que tendemos a la fatalidad, ya no vamos a poder salir del problema, no sé cómo hacerlo, entonces hay una sensación de impotencia, hay frustración, hay pesimismo, pero bueno, podríamos aceptar una parte del ensayo, pero también podríamos reaccionar y decir, bueno, es que no todos los costarricenses son así, o yo no soy así. Porque la idea no es que tengamos necesariamente que compartir la opinión de Carmen Naranjo. Podría ser que sí, o que la compartamos en parte, pero que reflexionemos, bueno, ¿en qué casos sí nos comportamos pesimistamente? ¿En qué, en qué caso nos frustramos? ¿En qué caso preferimos un nosotros? ¿Qué le vamos a hacer? No es que voy a hacer yo en esta situación. ¿Por qué? Porque nos dice Carmen Naranjo que cuando se comparte eh, la desdicha, se siente menos. Bueno, pero yo podría compartir ese punto de vista. No necesariamente tengo que aceptarlo. Y ser muy claro, cuestionarme, bueno, ¿y cuál parte del ensayo yo acepto? ¿O con cuál parte del ensayo estoy de acuerdo y con cuál parte no estoy de acuerdo? Entonces, vean que este ensayo es magnífico porque tiene una estructura muy bien lograda. Nos presenta la opinión de Carmen Naranjo. Ella tiene obras literarias, pero en este caso nos presenta el texto, el ensayo, para darnos una opinión de quién es el costarricense, cómo se comporta, cómo nos comportamos nosotros como costarricenses. Pero no significa que tengamos que aceptar. Sí nos ayuda a cuestionarnos, a replantearnos. También podríamos tomar decisiones y decir, no, yo no voy a comportarme de esa manera
o voy a cambiar una parte de mi comportamiento, porque para eso es el ensayo. Si se lograra una parte de esto, Carmen Naranjo habría logrado el objetivo: convencer, persuadir al lector de que los puntos de vista que está exponiendo son válidos. Bueno, eso es un ensayo. Ya tendrán en la tutoría descripciones más concretas, más específicas de este cuarto capítulo, pero aquí les dejo una pincelada de lo que van a encontrar y de cómo enfrentarse a la lectura del texto. En identidades literarias pueden ir señalando cada una de las características del ensayo. Pueden señalar también autores que menciona como autores principales del ensayo. También cuáles son las temáticas no únicas, pero más características de cada periodo. Los periodos que se reconocen característicos de la ensayística costarricense. Temáticas y luego en la antología ver reflejadas esas visiones de estos dos ensayistas, cuáles son sus posiciones y qué parte vamos a aceptar como individuos, como costarricenses, o qué parte no aceptamos o qué parte nos ayudaría a intentar ser mejores ciudadanos costarricenses. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Recuerden, para el segundo proyecto, todas las consultas que tengan pueden hacerlas, no hay ningún problema. Sí les recuerdo que el foro de dudas, ustedes, si no son preguntas tan puntuales, pueden escribir sus dudas en el foro de dudas y ustedes revisar qué han escrito sus compañeros, porque algunas veces la duda de un compañero es la misma duda que ustedes tienen y les ayuda, porque tal vez otro compañero haya dado una respuesta y el tutor da otra respuesta y así complementan para ofrecer ustedes respuestas mejores al segundo proyecto. Solamente son sugerencias, ¿verdad? Pero es importante que las tomen en cuenta. De nuevo hago énfasis, traten de mejorar la redacción, que sea clara, que sea concisa. Revisen, después de que escriben, lean, para que haya concordancia, para que no haya faltas ortográficas. Hay textos donde no escriben, estudiantes que no escribieron prácticamente tildes en ninguna de las palabras. Tomen en cuenta estos aspectos que son para mejorar. Y por supuesto, pues hacer mejorar en forma global para presentar un mejor trabajo. Bueno, es un gusto darles esta orientación y un gusto estar con ustedes. Espero que no teman hacerles las consultas al tutor que les corresponda y seguimos adelante. Espero que todos salgan muy bien y que continúen sus carreras, ¿verdad? Todo se va paso a paso, así que adelante. Hasta luego.